esto lo que tiene que ver, hermanos, con su necesidad, que creo que es una implicación obvia, una implicación razonable de lo que vamos a ver. Bien, la segunda implicación, hermanos, vamos a tomar un buen tiempo en entenderla. Tiene que ver, hermanos, con la cesación de la revelación especial. Es una implicación. Es una implicación. Es una implicación de tantas cosas que hemos visto. Y entonces no importaría si hoy solo vemos la introducción al tema. Lo que quiero, hermanos, aquí la verdad, lo que quiero es no prestarme para ninguna confusión aquí. Y cuando nosotros hablamos de este tema, nosotros debemos ser ecuánimes. A veces me parece que nosotros los evangélicos recibimos unas críticas donde lo que más mal nos cae es que la crítica no se parezca a lo que realmente somos. Ah, entonces ustedes son los evangélicos. Ah, entonces ustedes son los que... Una cosa que uno dice, eso que usted dijo, ni siquiera lo he visto en 20 años que llevo entre los evangélicos, eso no es así. Y a veces pienso que si vamos a dirigir nuestra atención a pensamientos distintos al nuestro, debemos ser claros en lo que vamos a combatir. Debemos ser claros. Y deseo que nos paremos en el contexto de la discusión de la cesación de la revelación especial. Este sería un hecho. Cesación de la revelación especial. Como su nombre lo indica, habla de cesar o de acabar. ¿Cuál es el problema abordado en este tema? En términos generales, podemos decir que el problema abordado aquí es la continuación o cesación de los dones de revelación de la voluntad de Dios. Dones de revelación de la voluntad de Dios. Ese es el tema que vamos a discutir. Esos dones de la revelación de la voluntad de Dios han continuado a lo largo de la historia de la Iglesia o han cesado. Ese es el problema. Y cuando hablo de dones de revelación de la voluntad de Dios, principalmente estoy hablando de dones de profecía, lenguas y su interpretación. Son dones que el Señor dio para revelar la voluntad de Dios. Claro, incluyendo dentro de profecía, ese tipo de dones que se recibían para acceder. Y cuando hablo de profecía, no es simplemente el profeta, sino todos esos medios, entre comillas, proféticos que Dios usó para dar su palabra, como no solamente profecía, lenguas, sino sueños, visiones, este tipo de cosas. Y este asunto es de una gran importancia, además que es, así como es de gran importancia, es de gran controversia, como usted se puede dar cuenta. Solo quiero que vayamos tejiendo esto. Cuando hablo de revelación de la voluntad, son esos dones que Dios dio para hacernos conocer su voluntad. Cualquier medio. ¿Han continuado o han cesado? Y al menos 4 razones podemos esbozar para notar que el asunto es muy importante. El primero, creo, hermanos, es que de alguna manera general los cristianos creemos en la suficiencia de las Escrituras, de forma general. Pero al llevar la doctrina de la suficiencia de las Escrituras,
a sus necesarias implicaciones, haría que dichos dones, como consecuencia lógica, ya no son necesarios. Usted se puede dar cuenta, nuestra discusión con respecto al cesacionismo no empieza con el cesacionismo, empieza con ¿qué concepto tiene usted de suficiencia? La pregunta no es, ¿cree usted en la suficiencia? Porque todos los cristianos, por más descabellado que esté, ¿qué le va a decir? Creo en la suficiencia. Ahora, mi punto, esa no es mi pregunta. Vamos a preguntar, ¿hasta dónde o qué alcance tiene la suficiencia de las Escrituras? ¿Hasta dónde puede estirar sus manos la suficiencia y abarcar? ¿Cuándo le damos a la suficiencia las implicaciones consecuentes? Tendríamos que decir, entonces los dones de revelación no son necesarios. Definir entonces el alcance de la suficiencia de la Escritura es vital para eso. De hecho, el tema no sería ni provechoso si empezamos a abordar el tema desde el cesacionismo, sino por eso vimos la suficiencia. Es decir, hermanos, la Biblia es suficiente en toda nuestra vida. Es decir, piensen, es suficiente. En la Biblia está todo lo que yo debería saber de Dios. Está todo lo que yo debería saber de su voluntad. Realmente en la Biblia están todos los elementos que me ayudan a vivir para la gloria de Dios. ¿Es verdad que la Biblia me enseña todo el consejo de Dios? Si usted ha respondido sí a estas preguntas, la única salida que le queda es la siguiente. Entonces, los dones de revelación de la voluntad de Dios no tienen ninguna pertinencia hoy día. ¿Qué pertinencia tendrían otros medios de revelarnos lo que ya tenemos en la Biblia? ¿Qué pertinencia, qué uso le daríamos a otro medio que nos diga lo que ya tenemos en la Biblia? Entonces note que la discusión no empieza con los dones, la discusión empieza con la suficiencia. ¿Hasta dónde crees que hay suficiencia en la Biblia? Y hasta dónde no. Ahora, si Dios tiene que buscar otro medio para hacerme conocer su voluntad, quiere decir que la Escritura no revela todo el consejo de Dios ni su voluntad. Así que no hay algo como eso. Creo en la suficiencia absoluta y también creo en que Dios está dando dones de revelación de su voluntad. Así que este es el primer punto. Por eso es que es muy importante esta doctrina, llamémosle así. El otro asunto que nos parece importante y que hace además complejo el asunto es esto. Los dones de la revelación de la voluntad de Dios venían acompañados de otros dones. Vuelvo y repito, los dones de revelación de la voluntad de Dios, estos que vimos, profecía, lenguas, etc., no se presentaban solos, sino que venían acompañados de otros dones que confirmaban la revelación de Dios o sus mensajeros. Estos dones que acompañaban los dones de revelación de la voluntad de Dios eran dones como milagros, prodigios, sanidades, etc. Así que Dios enviaba un mensajero,
Y al enviar un mensajero le daba dones de revelar la voluntad de Dios. Pero lo enviaba con un, llamémosle, con un equipaje, con un morral. Y ese morral con el que el mensajero debería ir a proclamar, ese morral, eran otros dones que le ayudaban a confirmar su palabra. Estos dones son llamados dones extraordinarios, si quiere mirarlos. Y el argumento es este. Lo estoy poniendo en situación de cuál es la complejidad a la que nos vamos a arrojar. Que si Dios equipó con dones sus mensajeros de revelación de la voluntad de Dios, y en algún momento los dones de la revelación de la voluntad de Dios cesaron, ¿qué pasa con estos? Bien ser por obligación. Eso es lo complejo. Que ya no es simplemente decir, sí, hoy no hay profecía, hoy no hay sueños, hoy no hay visiones, ni lengua ni su interpretación, sino que esos dones no se presentaban solos. Cuando se presentaron ellos, tenían ellos equipados o anexos otros dones, milagros, sanidades, prodigios, etc. Y si nuestro argumento es que esos dones ya cesaron, por obligación, el equipamiento, porque fueron pertrechados, también han cesado. Por eso es importante estudiar este tema. Tercero, otro elemento que hace necesario y controversial el asunto es las ramificaciones que este tema ya tiene hoy. Las ramificaciones. Es decir, no solo es ser cesacionista o continuista. Cesacionista es el que cree en la cesación de los dones de revelación y los dones que acompañaban los dones de la revelación, y continuista es el que cree en la continuación de los dones y los otros dones. Así que no es tan fácil como decir, yo soy continuista o yo soy cesacionista. El punto que nos pone hoy un poco más complejo. ¿Por qué? Porque ese árbol ahora tiene muchas ramas. Así como hay posturas claras y definidas en los extremos, en el que dice, soy continuista y creo absolutamente que el Espíritu Santo hoy está dando exactamente lo mismo que dio en Pentecostés. O sea que para él no va a ser extraño que Dios levante un apóstol, que haga sanidades, que haga prodigios, que hable en lenguas, que le interprete, que tenga sueños. Así como está está el profesor de canónica de la escuela que dice, no creemos eso, no creemos que esos dones estén operativos. Pero en la mitad, hermano, hay cualquier clase de fenómeno allí, o variante, llamémosle así. Por ejemplo, hay personas que creen en la absoluta suficiencia de la Escritura y no creen que Dios esté dando hoy dones de revelación, pero creen en algunas impresiones subjetivas del Espíritu que les ayuda a entender o a guiarse en la vida cristiana. Es decir, creyentes que dicen, yo creo en la suficiencia, yo no creo que Dios esté dando estos dones, pero sí creo que Dios, por su Espíritu, de una forma muy subjetiva, guíe nuestro corazón a veces muchas cosas. Por ejemplo, yo fui guiado por Dios a hablarle a esa persona. No tengo ningún don, no tengo nada. El Espíritu Santo me guió a hacer esto o a decir esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Nota esa variante que hay? Compleja, ¿no? Hay otros, por supuesto,
que no quieren denigrar de la suficiencia de las Escrituras y afirman que hoy sí hay profecías, pero que no están al mismo nivel de la palabra de Dios, por lo que dichas profecías deberían ser cotejadas siempre por la Biblia. De esa forma, defendemos siempre la autoridad de la Biblia y todo lo cotejamos. Escucho una profecía y tengo mi Biblia abierta y miro y comparo. ¿Ve? De esa forma no le estoy quitando ni suficiencia ni autoridad a la Biblia. Desde que las profecías, es decir, ellos se apoyan en que deberíamos juzgar las profecías con la Biblia, y al darle la Biblia ese juez final, no estamos yendo contra su suficiencia. Algunos le llaman que aunque Dios no obre hoy milagros, sí, o dones de milagros, dones, sí podemos creer en intervenciones providenciales de Dios, para no hablar de dones, llamémosle intervenciones providenciales con los que Dios guía a su pueblo hoy. Algo así como, yo no tengo el don de tal cosa, pero cierta vez me pasó que, y lo que nos cuentan es como si fuese una manifestación de un don. Y gracias a tantas ramificaciones, hermano, creo que nos toca tener una postura bíblica del asunto. Y cuarto, antes de que se dan a su descanso, también hay que considerar una diferencia básica en este tema. Si no se hace esta diferenciación, se llega a la conclusión errada. Por ejemplo, que los cesacionistas no creemos en el Espíritu Santo. Ah, ¿son cesacionistas? ¿A los que no creen en el Espíritu Santo? Tengo que decir, hermano, que si hay un grupo cristiano que no cree en el Espíritu Santo, entonces no es trinitario. Y eso no está en la doctrina. Los bautistas, los reformados, sí creemos en el Espíritu Santo. Tenemos una fe profundamente trinitaria. Creemos en el Espíritu Santo. Es más, se nos acusa de que al ser cesacionistas, algunos bautistas o reformados, hemos cometido el pecado imperdonable de blasfema. Porque miramos estas cosas y podemos decir, eso es charlatanería. Y dicen, ¿usted cómo sabe? No, usted no puede decir eso. Mira, que Dios se apiade de su alma, porque usted ha blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia básica? El tema no es si Dios da o no dones a su iglesia. Porque creemos que Dios da dones a su iglesia. La pregunta es, ¿cuáles? Así que nosotros como cesacionistas debemos ser claros en lo que creemos. Nosotros podemos decir, somos cesacionistas y no creemos que Dios esté dando dones a la iglesia. Pues yo lo que Dios siempre dirá, eso no es cesacionismo. La pregunta no es si Dios está dando dones a la iglesia, sino cuáles son los dones. Y hacemos una diferencia entre dones comunes llamados también ordinarios, y estas palabras en nuestro español tienen dos significados. Cuando algo es común u ordinario, a veces es una palabra despectiva, como es un ser humano común, o él es bien ordinario. No, cuando estamos hablando de comunes y ordinarios, es lo que Dios da como algo común a la iglesia, como algo rutinario a la iglesia. Y obviamente, la otra diferencia son aquellos dones extraordinarios. Aunque la Biblia no nos diga dones ordinarios, dos puntos, tales,
y extraordinarios, dos puntos tales. Sí creemos que en la Biblia hay una diferencia entre dones comunes, los que Dios da continuamente a su iglesia, y dones extraordinarios que solo los da en momentos específicos de la historia de la redención. Por ejemplo, podemos hablar de un don ordinario como el don de maestro. ¿El pueblo de Dios ha necesitado maestros siempre? Sí, siempre. Pero cuando hablamos de un don extraordinario, ahí meteríamos, por ejemplo, a un apóstol. Eso es un don extraordinario. Así que con estas diferencias, con estos matices, con todo esto que se presenta, hoy el tema del cesacionismo creo que es un tema necesario para que nosotros estudiemos y seamos persuadidos, hermanos, por la palabra de Dios. Sí, algo difícil en este tema, hermanos, es no razonar bíblicamente. La mayoría de veces, bueno, y no es para que usted no participe, sino que la mayoría de veces que hemos enseñado esto, la primera objeción que se levanta es esta. Pero yo un día, o yo conozco, y son argumentos, llamémosle, personales, de la experiencia o subjetivos. Y si ese es el nivel de nuestra discusión, si por ejemplo usted me dice, pero yo, hermano, un día tuve una visión, y por eso las visiones sí existen. Entonces yo con todo respeto me paro en este lado y le digo, yo jamás he tenido una visión, entonces las visiones no existen. Es un pulso. ¿Entre quién? Entre su experiencia y mi experiencia. Hermanos, la experiencia no es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Y aquí entonces vamos a jugarnos, por así decirlo, nuestra tarea es basados en la Escritura. Y en la Escritura bien interpretada. Entonces, hermanos, vayan a su descanso y estaremos en materia en este poderoso tema.